En este día martes vamos a hablar sobre la necesidad de un velo. Esto tal vez pueda parecer un poco extraño, pero ya vamos a descubrir a qué se refiere este término y por qué es usado en Hebreos, pero nos vamos a centrar, de hecho, hoy, pastor, en otro libro que no es Hebreos propiamente, al menos no por hoy, pero va a poner las bases esto para los siguientes días que tenemos para estudiar. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Querido Dios y Padre Eterno, necesitamos tu sabiduría para aprovechar al máximo estas lecturas y especialmente comprender por qué era necesario un velo y si en alguna medida todavía existe, pero ayúdanos, oh Dios, a comprender este mensaje que traes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Dani Perla, en el libro de Hebreos encontramos esta mención del velo, pero quizá habría que comenzar explicando y poniendo las bases. Tal vez esto sea un recordatorio para algunos, pero para otros sea información nueva. Este término, velo, ya lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento y está en conexión con el santuario. ¿Por qué era importante? ¿Y qué advertencia había respecto a los velos que se usaban? Porque no solamente había un velo. Sí, y aquí me hace pensar en que hay cosas que no son nuevas. Por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de un velo, si lo ponemos en términos más modernos, estamos hablando de una cortina. Sí, por una ejemplo, cortina, sí. Para poder ir de lo conocido a lo desconocido. Ahora usamos las cortinas. ¿Para qué las usamos? Bueno, por ejemplo, se usan para hacer divisiones o separaciones de un cuarto de la casa, o se usa en la ventana para tapar la mirada de los que están externamente, no puedan ver adentro. Y tiene un propósito. Hay diferentes tipos de cortinas. Ahora, en el santuario también habían cortinas. Estaba la cortina que en el atrio daba acceso a la entrada principal del santuario. Eso lo tenemos ahí en el libro de Éxodo, cuando Dios le pidió al pueblo construir el santuario. También había una cortina que daba entrada al lugar santo, y había un velo o cortina, si queremos intercambiar los nombres, términos, sí, que daba acceso al lugar santísimo. Y entonces aquí vemos algo. Estos eran entradas, pero también límites. Dos funciones. Muy bien. Así que tenemos que entender esto para después estudiar en Hebreos, en la carta a los Hebreos, por qué habla del velo. Claro. Entendemos entonces que en el santuario, al hablar de estos velos, estamos hablando que son entradas, pero a la vez también son límites, como para decir, o sea, yo ya veo una cortina y yo sé, bueno, aquí yo tengo que detenerme porque no sé si me están invitando para pasar allá. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, pastor, hablando de esos límites que usted destaca, recuerdo ahora la historia de Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos del primer sumo sacerdote de la historia de Israel, que ofrecieron fuego extraño. Por lo que parece en la lectura, ellos entraron hasta el lugar santísimo y respetando el velo que había ahí. Pues según uno puede entender, usted nos podría ayudar mejor a comprender mejor esta escena, pero finalmente ellos mueren porque entran a un lugar al que no deberían tener acceso, y a Aarón se le dice: cuídate de que aquí no entres siempre, porque aquí no deberías entrar siempre, porque ahí está la presencia misma de Dios. Y en ese sentido, pastor, de alguna manera ese velo del lugar santísimo también servía como protección para los sacerdotes. Así es, entraron sin autorización. Y lo que nosotros tenemos ahí entonces, porque recordemos cuál es la temática de esta semana. Tenemos a Jesús que se ha presentado ante el Padre, que entró a los cielos. Ahora Él nos invita a que nos acerquemos, que no tengamos temor, como lo tuvo el pueblo de Israel cuando estuvieron frente al monte Sinaí. Pero ahora nos hace una aclaración. No corramos desprevenidamente, descuidadamente. Bueno, ya yo estoy salvo y puedo ir como yo quiera al cielo. No, señores. La Biblia dice que carne y sangre no pueden ver
el cielo, no pueden entrar al reino de Dios. También la Biblia nos dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces ahora nos va a mostrar la lección que precisamente desde que el pecado entró en este mundo, Dios tuvo la necesidad de velar, de poder atenuar su gloria, porque como seres humanos no hubiéramos nosotros soportado su presencia. De hecho, hay una ilustración bien interesante ahí en el santuario, geográficamente o en la disposición que tenía que tener, localidad. El santuario estaba en el centro del campamento, luego había un espacio donde no habían tiendas, no habían carpas, pero luego las que seguían, porque las tribus estaban dispuestas en los lados de los puntos cardinales, pero siempre rodeando el santuario, después del espacio entre el santuario y las primeras carpas, las que seguían eran las de los levitas. Así es. Las de los levitas. Y eso era como un mensaje, bueno, miren, ellos, y aquí había una función bien importante de los levitas, eran como los que ayudaban para que esa presencia de Dios, esa gloria de Dios, no destruyera al pueblo, para ponerlo en estas palabras. Wow. Ellos eran como un muro. Ahora, todo esto del velo, esos levitas ahí puestos para protección del pueblo, todo esto nosotros ahora lo tenemos que aplicar a Jesús. Amén. Amén. Y ahora, pastor, eso me recuerda ya el texto que aparece en Juan. De nuevo, estamos poniendo las bases para lo que se vendrá con el libro de Hebreos, pero en Juan aparece un texto que es fascinante. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Pero ahí cuando dice vimos su gloria, está hablando de un Jesús encarnado que se hizo hombre, que habitó, es decir, que puso su tienda literalmente entre nosotros. ¿En qué sentido Jesús se convierte, podríamos decirlo así, como la lección lo destaca, en un velo para que realmente podamos contemplar a Dios a través de él? Bueno, creo que usted ya tocó esa interpretación de San Juan 1, donde dice el verbo se hizo carne y habitó. Tabernaculó, puso su tienda, utiliza la misma palabra como que fuera la tienda, el santuario, habitó entre nosotros. Así que lo que tenemos ahí entonces es Dios trayendo su presencia al ser humano mediante Jesús en una manera que los seres humanos pudieran soportar para poder acercarse a Él y prepararlos para su manifestación más gloriosa. Amén. Cuando Él aparezca como realmente es. Amén. Y es ahí a Qué donde maravilloso. vamos. Y esa es la esperanza, hermano. Por eso estas lecciones son tan importantes, porque necesitamos ver a Jesús como lo que realmente es, porque la Biblia dice, entonces cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Si ahora por la fe lo estamos contemplando, si ahora por la fe lo estamos siguiendo en su ministerio, en el santuario celestial, cuando Él aparezca no vamos a tener temor, Amén. no nos vamos a avergonzar, no vamos a morir, sino que más bien vamos a ser transformados para entrar en una relación con Él para siempre. Esas son buenas noticias en la carta a los Hebreos. Gloria a Dios por eso. Imagine eso, querido amigo, querido hermano que está escuchando, viendo esa transmisión. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera entre nosotros en medio de un pueblo imperfecto. Qué maravillosa gracia. Pastor, hablando ya de las pruebas que enfrentamos, al principio de la semana usted comentaba lo que está pasando en el mundo en este momento, de las pruebas que enfrentamos, ¿qué nos dice la encarnación de Jesús acerca de qué tan cerca puede estar Dios de nosotros y por qué nosotros deberíamos llevar todas nuestras cargas a Él sabiendo que Él está tan cerca que en otro texto Pablo dirá que si solo estiráramos la mano podríamos tocarlo? Bueno, yo quiero decirles como conclusión prácticamente de esta primera mitad de la semana de la lección, acérquese a Jesús. Amén. Acérquese, que nadie le diga que no puede acercarse a Él. El pueblo de Israel, cuando se le pidió que construyeran un santuario, eran una tribu de esclavos
eran personas sin educación, porque eran esclavos, no habían estado en la universidad estudiando, no habían estado viviendo en mansiones ahí, no habían estado pensando en las cosas más complejas de la vida. Simplemente estaban haciendo un trabajo servil, un trabajo incluso al punto de un animal, siendo maltratados. Así que ellos no tenían nada que ofrecer. Nada. Aquí nuevamente la salvación es por gracia. Amén. Cuando Jesús nos busca, nos llama, nos salva, no es por lo que hemos hecho, no es por quienes somos, sino simplemente es por quien Él es por su gracia. Entonces la invitación es: acérquese a Jesús. Ya Jesús trajo su presencia a esta tierra cuando Él vino a este mundo, cuando murió en la cruz del Calvario. Y lo más importante es que Él continúa también en su actividad en este mundo a través de su Espíritu Santo, y en el cielo Él tuvo que ir para aplicar todo el mérito de su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Amén. Así que el punto es que Dios siempre ha querido estar con nosotros. El pecado interrumpió eso, nos separa, pero luego Dios une, y nos une a través de Cristo. Así que el llamado es: acérquese, acérquese. Usted dice: yo soy pecador. Sí, acérquese. Recuerde ese himno evangélico muy bonito: tal como soy. Tal como soy. Como soy de pecador. Sin otra fianza que tu amor, a tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios. Hermano Amén. y amigo, Cristo es el que nos invita para acercarnos a Él y vivir cada vez más cerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la invitación que nos haces. Gracias porque Jesús es ese representante que trajo toda la bendición del cielo, toda la gloria, toda la paz del cielo. Trajo toda la salvación a nuestra disposición. Creemos en Él, Señor. Tal vez en este momento alguien se siente tan pecador, tan miserable, tan indigno, ha quebrantado el pacto y quiere estar mejor lejos de tu presencia, lejos de la iglesia, lejos de la Biblia. Padre, que pueda saber que puede acercarse, no por lo que es, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Y hace por nosotros. Ayúdanos a tener fe en eso. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.